Y como todos los miércoles, nuestro día de leyes, aquí en Síntesis, nos acompaña Leo Sierra y su comentario bien tempranito el día de hoy. ¿Cómo le va, Leo? ¿Cómo está usted? Bueno, yo estoy súper bien, contento de estar una vez más con las personas que, como todos los miércoles y todos los días, dan seguimiento para que en Síntesis se le expongan todos los temas de interés nacional. El día de hoy, hablar de temas legales, como siempre, estamos aquí. Marcela, y vemos la ciudad de nuevo, sigue la humareda y ese hedor, hoy en menor intensidad, puesto de que la tarde de ayer la brisa aumentó y pues movió el humo de la ciudad. Yo entiendo que las autoridades deben dar respuesta, deben darle sobre todo la tranquilidad al pueblo de que se está trabajando con esto. Ayer se anunció la integración de una comisión, pero fíjense lo que es un país donde existe un laissez-faire, es decir, que todo pasa y sin un régimen de consecuencias. Muchos niños ayer no pudieron asistir a las clases o tuvieron que irlo a buscar, sencillamente porque hubo esa congestión. Problemas respiratorios. Entonces, oye, el padre tuvo que suspender parte de sus labores, tuvo que llevar a este niño o los niños, los que se vieron afectados, al médico. ¿Y quién responde? ¿Quién le dice a la sociedad que le va a resarcir este mal momento? Si fuéramos una sociedad organizada, donde el ciudadano tuviera realmente el respeto, hoy se estaría hablando de reclamos. Y yo creo que muchos ciudadanos que se vieron afectados por la situación deben de reclamarle a la entidad que regentea este vertedero, sea o no la culpable de lo que se ha producido, pero debe de responder por este daño social. Y por lo menos deben dar la cara, porque hasta ahora no se sabe lo que es, Marcela. Eso bueno. Supuestamente es un fuego que se inició aparentemente solo. Esperemos que las investigaciones den al traste con la verdad de lo que aconteció aquí en el vertedero de Duquesa y que a todos nos afectó. Es un poquito complicado, ¿no? Saber quién, si fueron, como dicen, manos criminales. Sí, porque no nos engañemos, el sol con un pedacito de vidrio puede hacer de lupa, puede hacer y algo que se comience a quemar, realmente puede ser de manera accidental. Claro. No creo que los buzos quemen las gomas para sacarle los hilos, porque los hilos son muy poquitos. Claro. Y si esa fuera una práctica de los buzos, siempre estaríamos viendo columnas de humo negro, claro, que no las vemos. Así Entonces no me inventen que son los buzos que estaban quemando gomas, porque los filamentos de adentro de las gomas que son tan finitos que eso no representa nada. Claro. Eso es una tontería. Y bueno, se puede realmente incendiar solo, no nos engañemos. Claro. Pero bueno, para eso será la investigación. Mira, sí. A propósito, Marcela, tú hablas de quemar gomas, donde yo entiendo que se va a quemar gomas, que el país, República Dominicana, todo el mundo sabe lo que es la quema de gomas, creo que es en Brasil. Hay una tensión, valga la redundancia, en Brasil, puesto que hoy se conoce el juicio a Lula y por el Tribunal Supremo, y aquí se determinará si irá a cumplir la prisión que tiene de 12 años y un mes. Pero lo que llama poderosamente la atención es el pronunciamiento de un general de nombre Luis Gonzaga Schroeder Leza, que amenaza con un golpe de Estado si Lula no va preso. Miren, esto es una información tomada de los medios de comunicación de corte internacional. Pero yo entiendo que a esta hora ese general debería estar por lo menos arrestado en su casa. Porque hacer este tipo de llamada al pueblo y que realmente hay una parte, la sociedad brasileña está dividida. No, y qué tanto le costaron esos golpes de Estado a América Latina, por Dios, entonces, no se puede volver para atrás de esa manera. Un paso, es decir, un paso atrás ni para coger impulso. Es decir, que esa situación debemos realmente
tratar de controlar esos pronunciamientos, esos impulsos. También se venció el lunes 2 de marzo el plazo que le otorgó la comunidad al padre Rogelio, y el cual dice que espera la notificación, y él mismo se está poniendo delante y dice que irá hasta los tribunales eclesiásticos. Veremos en qué parará eso. Todo el mundo le ha hecho un llamado a la sensatez al padre Rogelio, porque creo que todos los dominicanos queremos al padre Rogelio tal como es, así con su espontaneidad, así con su sinceridad y sobre todo con la muestra que ha dado de solidaridad con las mejores causas del país. No queremos perder al padre Rogelio Cruz como sacerdote, sino lo que queremos ganar es un ciudadano que siga siendo ejemplar. Ojalá y esto se quede ahí y que no se causen mayores estragos. Pasó la Semana Santa y dicen las autoridades de que se produjeron alrededor de unas 30 muertes. Esas fueron las muertes que quizás en el momento se levantaron, pero el asueto de Semana Santa dejó más de 40 muertos y van a seguir produciéndose muertos con aquellos que quedaron lesionados y que están hospitalizados y que han ido, han ido falleciendo en el transcurso. Lo cierto es que más de un 80% de estos accidentes fueron provocados por motores, por los conductores de lo que dicen los motoristas, y es que realmente este tipo de transporte en República Dominicana es un mal que las autoridades le están dando de lado. Y yo creo que aquí tenemos que emular un poco a Filipinas. El presidente de Filipinas, Víctor Duterte, es que se llama, allí agarró una serie de vehículos que estaban ilegal y le pasó un grader, un tractor de eso por encima y lo destruyó. Así tenemos que hacer con esos motores que andan ilegal y que no tienen nada. Aquí usted pone las luces direccionales y el que viene atrás acelera para no dejarlo entrar a usted. Si es un motorista que hace eso, se para y deja que el motorista, porque aquí le tienen miedo a los motoristas. ¿Y saben por qué? Por la irresponsabilidad de las autoridades. Usted tiene un accidente con un motorista y las autoridades a usted le exigen todas las documentaciones y al motorista no le exigen nada, no tiene incluso ni cédula y usted tiene que cubrir con todo lo que es la responsabilidad. No estamos discutiendo la falta o la culpa, lo que estamos discutiendo es que tenemos que ser ciudadanos que vayamos en condiciones de igualdad. Y quiero también resaltar el tema de que el Partido Revolucionario Moderno, siendo un partido que supuestamente es moderno, estas son las fechas en que no se saben los resultados de la convención exactamente, porque han ido dando los boletines a cuentagota. Entonces, ¿de qué modernidad es que estamos hablando? Estamos repitiendo en ese nuevo partido, con las mismas personas, aquellas circunstancias, aquellos momentos que provocaron la división de este partido que quedó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué queremos nosotros estar aparentando cuando realmente seguimos en lo mismo? Hay otro tema que quiero significar y es que hay temas coincidentes. Por ejemplo, este es el momento en que estamos hablando de que existe una invasión pasiva de haitianos hacia República Dominicana. Yo me siento ser dominicano, yo me siento ser nacionalista, pero me pregunto, ¿los dominicanos emigran? Claro que sí que emigran. Los dominicanos emigran por temas económicos, por mejoría, y así mismo lo hacen los haitianos. Ahora, esa inmigración que tenemos descontrolada ahora mismo en República Dominicana, no solamente de haitianos, sino también de venezolanos y de otras nacionalidades, debe ser en orden. Y yo le pido al presidente de la República, desde este ámbito, y para que sean testigos ustedes, nuestros públicos que nos siguen, que aquí se designe la Dirección Nacional de Control Migratorio. Aquí yo creo que no existe migración, aquí yo entiendo que el Estado y que den muestras fehacientes de la política de control migratorio que debe exhibir un Estado que se precie de ser soberano. Aquí el presidente dijo en su discurso que iba a mandar 900 soldados a las fronteras. Perfecto, eso está bien, lo saludamos y aplaudimos. Queremos 900 más, aunque eso incremente lo que son las logísticas, porque eso incrementaría 900 camas más, 900 platos de comida más, pero tendríamos más seguridad. Es hora ya de que el gobierno comience a dar respuesta a la sociedad
que le dice, no es que yo no quiero a los haitianos o a cualquier otra nacionalidad, pero básicamente los haitianos que son los que más nos afectan, porque no solamente porque son negros ni que son pobres, nada de eso. Esos son términos discriminatorios. Nosotros nos afectan los haitianos porque no tenemos la misma idiosincrasia como pueblo y no se ajustan a la conducta dominicana, aunque sí hay algunos que se van adaptando. Pero lo que queremos del Estado dominicano, la institucionalidad, que comience a dar viso de que esto se va a corregir. Y el problema migratorio está a la vista de todo el mundo y es una preocupación de todos. Y se parece mucho, por ejemplo, a la devaluación que ha tenido el peso dominicano, donde las personas lo vemos a diario. Pero eso no significa que las autoridades no están haciendo su trabajo. Sí, las autoridades lo están haciendo. Porque si no lo estuviesen haciendo, el dólar estuviese al 60 por 1. Y el peso se hubiese depreciado con mayor. Pero en el primer trimestre del año, conforme a información del propio Banco Central, ha tenido un descrecimiento. Y ese es un tema latente que está ahí y todos los días los vemos y queremos ver cómo las cosas van cambiando en mejoría de todos. No es para sacrificar a uno en particular, sino en favor de la colectividad. Y finalmente decir también, antes que se me vaya a pasar, que ya comienzan las encuestas. Ya hay una encuesta que está marcando al presidente Leonel Fernández con un 46.4%. Ya entonces el hombre va a comenzar a rugir y eso está muy bien, que los políticos se activen. Y ahorita vendrá la contienda entre Hipólito y Luis Abinader. Pero hay un tema que no quisiera dejar pasar por alto, y es que el Tribunal Administrativo rechazó el amparo que sometieron la Asociación de Profesores, que lejos de ser un gremio que realmente represente los intereses de los profesores, es un estancamiento para este sector. Bien hecho por el Tribunal Administrativo, por el presidente que está al frente de que es el magistrado Rafael Vázquez Goico. Así se hace. No se ha violado la ley y sencillamente entendemos que el ministerio debe seguir adelante porque queremos un cambio en este país y hay que empezarlo ahora y cada quien aportar lo que se va a hacer. Cambio al cual no está contribuyendo la Cámara de Diputados. Cambio al que los diputados deberían hoy estar dándose, principalmente su presidente de la Cámara de Diputados, donde la capacidad ha sido sustituida por los acuerdos de aposento que hacen nuestros políticos. La Cámara de Diputados, el presidente le respondió, el señor Rubén Maldonado, a un diputado que no conozco, de apellido, se llama Robinson Díaz, y le dice el presidente de la Cámara de Diputados, es un acto de irresponsabilidad en consecuencia. Es un acto de irresponsabilidad, en consecuencia, usted plantear que la comisión coordinadora cometió un error o no está haciendo lo que tiene que hacer porque no le puso el tema que usted personalmente tiene un interés. No, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor Rubén Maldonado. Ese diputado tiene todo el interés de presentar la queja ante la comisión. Y ese no es un interés de ese diputado en particular, es un interés de toda la sociedad, porque el Poder Legislativo es quien debe fiscalizar la Cámara de Diputados. Y aquí yo creo que nadie puede estar opuesto a una mejoría salarial. Yo levanto mi bandera en favor de la mejoría salarial. Lo que dijimos anteriormente cuando hablamos de este tema era que el Pleno no debió de aumentarse, el Pleno como tal, pero los de abajo sí, porque la Constitución lo que establece es que no puede legislar para sí. Entonces el Pleno era que no debió de aumentarse y el aumento está bien. Y por ahí anda un informe de rendición de cuentas del año 2017, que lejos de ser un informe, aparte de tener esa información, también constituye un acto de incriminación contra este órgano, que dijo en el año 2017 no tener los recursos para cumplir con su función nodal, que es fiscalizar y hacer las auditorías correspondientes, que dijo que no tenía los fondos, que carecía de recursos para pagarle a su personal, cuando tiene una nómina que sobrepasa los 500 empleados.
cuando tiene el deber sagrado de cumplir con su rol. Enhorabuena ese aumento que hizo la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas, pero no para el Pleno. Y en segundo lugar, dicen los medios de comunicación, que yo me niego a creer, de que hubo un reparto de bonos de 55 millones. Yo creo que la Cámara de Diputados le haría un favor a este pueblo con atender la solicitud, no de interpelación, de escuchar a la Cámara de Cuentas cuáles son sus motivos, cuáles son sus razones y responder. Entiendo que ahí no hay nada pecaminoso, porque aquí también de todo queremos hacer la humareda que está saliendo de Duquesa. ¿Pero cuáles son las funciones del legislador? Fiscalizar la Cámara de Cuentas. Supervisar, fiscalizar y legislar. Entonces, por eso yo tengo esa pregunta. Entonces, ¿quién va a fiscalizar la Cámara de Cuentas si no lo hacen usted? De manera que, señor presidente de la Cámara de Diputados, yo entiendo que nosotros debemos de contribuir a lo que es la sanidad legislativa y cumplir con el rol de la Cámara de Diputados. Finalmente, hay un proyecto de ley que procura que a la doméstica no se le obligue tener el uniforme fuera de su lugar de trabajo. Eso está bien que se legisle y se haga una disposición, pero eso no había necesidad de hacerlo mediante una ley, eso es mediante una resolución, y ya eso es un problema que otros países lo han resuelto. De todas maneras, ese es en síntesis lo que debemos de ir viendo nosotros hacia adelante y hacia el progreso. No, pero hay que ver también, porque lo primero es que, mira, ayer cuando salió la información, a mí me llegan desde fuera, gente que están viendo los medios dominicanos y me dicen, ven acá, ¿y por qué domésticas? Porque no debe ser el empleado doméstico, o sea, claro, porque fue muy específico a la mujer. Lo otro es que eso, tú tienes toda la razón de que debe ser una regulación. No, o algo, por ejemplo, del Ministerio un llamado de atención. Claro, o algo así. Yo te voy a mencionar algo. La gran cantidad, lo que pasa es que eso no lo quiere la gente ver, ¿verdad? Claro. Y eso hay que decirlo. La gran cantidad de cuáles son las mujeres que salen a la calle con uniforme. Lo primero que si tú te pones a analizar, pero eso hay que tenerlo, hay que vivirlo. Las nanas. Son las nanas. Exacto. Y las nanas piden su uniforme. Exacto. Porque te voy a decir una cosa, ¿qué es lo que están hablando de uniforme? Si lo que le están comprando es traje de médico aperísimo de $200 a todas las nanas, es una cosa que andan ahí. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que tú crees que andan? Con un vestido, yo quiero que me busquen una que anden con ese traje que venden de mujeres de conserje. No hay una que ande en la calle. Michelle, esos son temas que la gente Óyeme, yo no sé qué es lo que estamos pensando en el Congreso. Pero por el amor de Dios. Al contrario, y otra cosa, ninguna de las mujeres que están andando uniformadas en la calle hacen trabajo, lo que dice Marcela, de funciones domésticas. O son nanas, o son enfermeras. Además, sobre todo si están manejando, porque cuanto más chiquitos son los niños. O son unas famosas nanas neonatales, que son para niños, oye bien, que cobran 25 y 35 mil pesos mensuales. Y que usted no lo va a permitir por si acaso, que su bebé recién nacido esté sobre la piel de alguien que tenga un escote muy pronunciado, sino que pueda ponerlo así. No, y ahí tienen que analizar, porque por ejemplo, tú vas a buscar, aquí la gente va a buscar visas con las nanas y los servicios y le exigen que sea con uniforme para entrar. Ya yo te dije, Michelle, esos son temas de boda que lo ponen ahí. Bueno, doctor. ¿Conmigo? No, yo me imagino si usted está concentrado usted ahí. está de uniforme hoy. No, pero yo estoy esperando que me presenten porque que las cosas no usted no hay que presentarlo. La gente no lo reconoce en la calle, le dice adiós, doctor Fidel, ¿no? No es así, no. Es que tú tienes que decir, Marcela. A ver. Bienvenido, doctor Pichardo. Yo tengo que responderte. Hola, Marcela. Okay. Resulta que hoy es el día en que más se ve síntesis. Ok, vamos a hacer... Comenzamos de nuevo. A ver, ahí está. Bien. Ahora vamos a presentar al maravilloso, al excelso. Al equipo, al equipo legal. Al hombre equipo. A Fidel Pichardo. Déjalo ahí que se lo crea. ¿Sí, doctor? Más o menos. Bueno. No puede bajar algo. Bueno, es una broma, señores. Es que en el día de hoy estamos con muy buen ánimo. Él no será muchas cosas, pero polifacético sí es. Ahora está haciendo una maestría en transporte en el Intran. Transporte y vaina.
Lo que pasa es que hoy estamos bastante optimistas, nosotros estamos con el ánimo bastante alto y queremos transmitir ese ánimo y ese positivismo al público. Es cierto que tratamos temas bastante serios en derecho y justicia dentro de síntesis. Sin embargo, se pueden presentar todos estos aspectos con cierto ánimo. Mira, quería hacer un comentario en relación a un espejo en el que debemos mirarnos los dominicanos. En Brasil, en este momento, está aconteciendo un proceso judicial, político-judicial, o judicial-político, porque están procesando al político de mayor trascendencia de los últimos 30 años en Brasil. Y en muchos países. En el caso del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, un individuo que vino de las entrañas mismas del pueblo brasileño. Que le gustó un apartamento. Llegó a la presidencia empujado por el descontento de la población frente a gobiernos conservadores que mantenían a un pueblo inmensamente rico en recursos naturales y con grandes potencialidades, como si fuera un pueblo del tercer mundo. Millones de brasileños fueron sacados de la pobreza con las políticas sociales de Luis Ignacio Lula da Silva. Se llamó el milagro brasileño y fue un milagro en Brasil para millones de brasileños. Luego de 2 periodos resulta que fue sustituido por una colaboradora muy cercana, la presidenta Dilma Rousseff, de la misma extracción, con mucho más depuración intelectual que Lula, pero con el mismo lineamiento y política. Él inició en la misma presidencia de Dilma Rousseff una investigación a la cual ella le dio el visto bueno, que se llamó el proceso Lava Jato o lavacarros, como se dice en español, que tenía que ver con sobornos, coimas, dinero que se recibía para otorgar contratos a empresas determinadas a través de Petrobras y otras compañías públicas brasileñas. Petrobras es la compañía que administra el petróleo brasileño de carácter público, es del gobierno brasileño, del Estado brasileño. Entonces, además, este proceso de Lava Jato en relación a los sobornos a través de Petrobras y el financiamiento de campañas a políticos, tanto de la oposición como del oficialismo, a través de Petrobras, canalizada por compañías privadas, también tuvo una arista, que es el famoso caso Odebrecht, que era un caso de soborno, pero para obtención de obras, de inmensas obras de infraestructura a través del mismo Petrobras y el Estado brasileño. No solamente Odebrecht, sino decenas de compañías brasileñas se manejaban con esta práctica de sobornos. En el medio de este proceso, no por el proceso de Lava Jato, ni por el proceso de Odebrecht en Brasil, sino en el medio de ese proceso, los conservadores en Brasil, dirigidos en principio de manera oculta por el vicepresidente Temer, el vicepresidente de Dilma Rousseff, Michel Temer, y motorizado por el presidente de la Cámara de Diputados, que ahora está preso, que amenazaba a la presidenta Dilma Rousseff que si el fiscal y los jueces que estaban investigando el caso Lava Jato tocaba a Temer, a sus socios o al presidente de la Cámara de Diputados, iban a llevar un proceso de juicio político en su contra, no importa si habían razones o no. Óigame bien las aristas. Y acusaron, como Dilma Rousseff dijo, deja que la justicia camine, y esa justicia iba en camino
a afectar al presidente de la Cámara de Diputados por soborno y al mismo vicepresidente Temer y sus socios, resulta que acusaron a Dilma Rousseff de lo insólito, de que en su gobierno se estaban maquillando cifras contables y haciendo trasiego contable, no soborno, no dinero, no robo, sino trasiegos o asentamientos contables irregulares en el presupuesto de la nación. Una práctica común en Brasil y una práctica común en todos los gobiernos del mundo. O sea, no era que robaban dinero, ni que Dilma Rousseff mandaba a robar dinero, sino que hacían asentamientos para maquillar cifras gubernamentales, un tema de política y demás. Con esa excusa llevaron un juicio político y se llevaron de encuentro a Dilma Rousseff con su destitución. Y ese proceso de destitución lo llevó a cabo, lo presidió, lo dirigió el presidente de la Cámara de Diputados, pero no era con ningún otro motivo que no fuera para protegerse él de una acusación de un verdadero crimen que él había recibido sobornos y había promovido la entrega de sobornos a otros políticos. Y por ello ha sido condenado a prisión. Por eso Dilma está destituida y él está preso. Pues Temer, que es el líder de ese grupo, siendo vicepresidente con la salida de Dilma Rousseff, llega a la presidencia de Brasil. Y comienza desde la presidencia a motorizar entonces su protección. Para motorizar su protección, su mantenimiento en el gobierno y su protección por los indicios de que él ha participado directamente en crímenes en Brasil, me refiero al presidente Temer, presidente inorgánico Temer de Brasil. Entonces comenzaron una campaña tratando de tocar a través de delaciones premiadas, o sea, gente que tienen ya detenida o en un proceso. Bueno, mira, digan ahora que ustedes le dieron dinero o algún tipo de soborno o algún tipo de ventaja a Luis Ignacio Lula da Silva para mantenerlo sub judice, procesarlo y con una justicia presionada en Brasil condenarlo. Y efectivamente, Luis Ignacio Lula da Silva ha sido condenado en primer grado por supuestamente haber recibido un apartamento de una firma constructora en Brasil, pero el apartamento ni está a nombre de él, nunca ha vivido en él, su esposa nunca vivió en él, nunca sacaron un recibo de la luz a nombre de él, y él pudo haberlo visitado, pero que no es de él. Y no hay prueba de que él haya recibido eso a cambio de algún tipo de ventaja para alguien. Pero ahí está la condena. Se recurrió a la Corte de Apelación y esos mismos jueces temerosos, y ahí voy a llegar aquí, ratificaron esa condena. Ahora la decisión está en la Suprema Corte de Justicia de Brasil, que debe determinar si se ejecuta o no la condena a 10 años, creo, de prisión. 12 años. 12 años y un mes de prisión. ¿Qué pasa en Brasil en este momento, entonces? Oh, el guardia está regado. Óigame bien, queridos televidentes, República Dominicana, para que nos veamos en ese espejo. Brasil es un país inmenso en comparación a República Dominicana. Hay una noticia del periódico El País de España. Más de 5.000 jueces y fiscales presentaron un manifiesto público pidiendo que Lula sea llevado a prisión. Óigame bien. No es el general solo, entonces. 5.000 jueces y fiscales. No, y en la manifestación había cientos de miles de personas en la calle pidiendo que el presidente Lula vaya preso. Y los fiscales, solo el manifiesto lo firma esa persona de la justicia. Son 5.000, lo que dice Fidel. 5.000 jueces y fiscales presentan un manifiesto para pedir que se mantenga el criterio de que un condenado en segundo grado debe ir a prisión. Como contrapartida, casi 5.000 abogados y otros jueces y fiscales están diciendo todo lo contrario en Brasil. Sí, Brasil está dividido al 50%. Porque resulta que Luis Ignacio Lula da Silva es el político de mayor prestigio electoral en Brasil y el que tiene mayores probabilidades de ganar las elecciones que se celebrarían prontamente, no sé si en
julio, octubre, no sé cuándo, pero si van a elecciones resulta que Luis Ignacio Lula da Silva iría a la presidencia. Y casi seguro que Temer, que ocupa ilegítimamente e inorgánicamente la presidencia en Brasil, vaya a ser procesado y vaya preso. Ustedes están entendiendo entonces de qué se trata la situación brasileña. Se trata de un enfrentamiento político cuyo escenario es el Poder Judicial brasileño. Repito, se trata de enfrentamientos políticos, pero tienen como escenario el Poder Judicial brasileño, con pronunciamientos insólitos de magistrados públicamente pidiendo que un condenado, un procesado, sea llevado a prisión, cuando es de suponer que los jueces y fiscales, los fiscales deben hablar por dictamen y ser objetivos, y los jueces deben hablar por sentencia. Ha llegado al extremo que un general, tal como decía Leo Sierras, y dice las reseñas, un general activo aparentemente en Brasil, dice que si no se ejecuta esta orden, tal patriota, dice este señor, él va a dar un golpe de Estado. Entonces es una especie como de selva institucional que se está viviendo actualmente en Brasil. Y nosotros como público externo internacional no estamos comprendiendo bien los detalles. Pero mi opinión personal, obviamente, es que se trata de un tema político, de un proceso político que ha instrumentalizado el Poder Judicial en Brasil. ¿Por qué debemos vernos en ese espejo? Resulta que en República Dominicana la oposición al presidente Leonel Fernández, al presidente de entonces, le criticó que convocara en 2 ocasiones al Consejo Nacional de la Magistratura para elegir los jueces. Bueno, eso era una disposición constitucional. Y se comentaba, se rumoraba, y tenían cierta razón, que muchos de esos jueces elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura en esa coyuntura de la presidencia de Leonel Fernández eran producto de un acuerdo político entre las principales fuerzas, principalmente el Partido de la Liberación Dominicana, mayoría, el PRD, no PRM, el PRD, en otra proporción, el Partido Reformista. Y que las personas que llegaron a la Suprema Corte de Justicia fueron producto de ese acuerdo, independientemente de las entrevistas públicas a las que fueron sometidos miles de abogados, cientos de abogados, ¿verdad? Y prontamente República Dominicana, creo que, bueno, ya se vencieron algunos jueces, ¿verdad?, en su posición, debe celebrarse una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir a algunos jueces que ya cumplieron la edad límite y algunos otros, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, cuyo periodo fue vencido. Entonces, si no se hacen las elecciones de los jueces de las altas cortes en República Dominicana de manera institucional, con criterio de mérito, con criterio de profesionalidad, entonces estamos expuestos a que mañana, por venganzas políticas, se inicien procesos en contra de uno u otro político, y que las decisiones no se tomen en República Dominicana, como está pasando en Brasil, no por el fardo de las pruebas, sino por la influencia de la política en el Poder Judicial. Y que nuestros políticos oficialistas se aferren al poder por el temor a ser imputados en procesos con sostén o sin sostén probatorio. Y que los que están en la oposición quieran llegar al poder para entonces llevar procesos con sostén o sin sostén probatorio, afectando la institucionalidad de la República Dominicana. Yo creo que en este momento la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, las altas cortes, están bien servidas con personas con la capacidad necesaria para ejercer sus funciones y con la calidad moral además para influir positivamente en los jueces inferiores. Eso no quiere decir que no haya corrupción, tanto en las primeras instancias, en las cortes de apelación, tanto penales como civiles, en República Dominicana. Pero, gracias a Dios,
esa corrupción no es generalizada. Y tenemos, repito, en las altas cortes las personas con las capacidades y la calidad moral para llevar la institucionalidad necesaria al Poder Judicial en el país. Y que no nos pase como está pasando, tanto en Brasil como en otras partes de América Latina. Podemos todavía evitarlo, ¿verdad? Claro. Bueno. Bien. Tenemos, antes de pasar con nuestros invitados hoy, bien, el Partido Revolucionario Moderno, hace un par de semanas nosotros decíamos que nos preocupaba el tema de que el día de la convención veíamos al Chu Vázquez hablar mal de la convención. Nos decían que no, que él hablaba de irregularidades, que no, que realmente no era así. Bueno, algunos sí, otros no, pero como que todo se quedó ahí. Luego vemos el proceso lento, ¿verdad? Todavía hay elecciones que no se han realizado, creo que son este domingo. Sí. Hablan de supervisión de la Junta y ya de publicación de resultados el 20 y pico. Tanto tiempo, pero amén. Vamos a hacerle referencia a el Chu Vázquez de nuevo, que después de hablar de irregularidades, y yo creo que deben de buscar, yo ni lo voy a hacer, que busquen un diccionario, irregularidades, que la definan. Y ayer utilizó dos palabras que yo creo que ya la gente no es bruta, que son: llevará las pruebas de los vicios en la convención y está cuestionando la convención, ¿verdad? Claro. Entonces, si una persona, candidato a una de las posiciones más importantes de ese partido, porque sabemos que son presidente, secretario, ¿verdad? Son las posiciones, que está perdido, que como quiera está perdido, pero irregularidades, cuestionamiento y vicios. Después no digan que fue uno que habló mal del loro y el loro no se vendió. Súmale también lo que dijo Faña. Bueno, amén, porque Faña parece que se le olvidan las cosas, parece que hay un grupo de gente que cree que todo se puede decir. Todo no se puede decir a menos que ya estemos trabajando para inscribirnos en el Partido Revolucionario Dominicano. Sobre todo Faña sabe que no todo se puede decir. Faña no le importa, Faña no le hizo nada, esos 5 millones, eso no, él estaba fondeado. ¿5 millones o 500? Les digo, esos 500.000, él estaba fondeado. Esos son $10,000. Sí, eso estaba, tú sabes, es un relajo para el... Tú sabes la gente que tenía Faña fañándolo, para que mantuviera... Eso no tiene cosa. Bien, por otro lado... según me dicen, ¿verdad? Exacto. Según me dicen. Eso fue una opinión que yo escuché por ahí. Por una fuente por otro lado, por otro lado, Pacheco y otro Maximiliano Castro hablan de boicot. Boicot en República Dominicana, en el Congreso, de parte de congresistas oficialistas para aprobar la ley con el padrón abierto. Señor Pacheco, señor Maximiliano Castro, usted es parte de un proceso que se llama democracia, ¿verdad? Y la ley ahora, usted lo llevó hasta ahí. Usted sabe muy bien que dentro de su propio partido la mitad lo quiere abierto. Porque que yo sepa, Carolina sacó 70 y pico y Paliza 76. Y la mitad lo quiere abierto y la otra mitad cerrado. Y el hecho de que no estemos de acuerdo con que las elecciones sean abiertas no quiere decir que los congresistas no se puedan sentar y tomar esa decisión. Y que eso implique un boicot a la ley de partidos. Eso no es un boicot, eso es una decisión que a usted no le gustó, que no le conviene o que usted no la quiere, ¿verdad? Pero no son, eso no necesariamente
implica fijar una posición a favor de la ley de partido o de la convención abierta. Si usted no está de acuerdo, no quiere decir que usted está haciendo ni algo ilegal, ni un boicot hacia la ley de partido y la regularidad de los procesos. ¿Verdad? Me parece a lo de el Chu Vázquez, cuando dice, que es el problema del que perdió. Defienda su principio, su opinión con argumentos. Y usted no va a ganar, si ellos ganan la ley abierta, que ya de por cierto tienen el sector de Danilo, tienen muchos problemas porque tienen el sector de Leonel, pero eso es una cuestión de votos en una estructura política, en un poder del Estado que es su espíritu de su conformación es 100% político. ¿Quién gana la mayoría en el Congreso? ¿Cómo se eligen las bancadas? ¿Cómo se elige el presidente? ¿Quién es el presidente del Consejo de la Magistratura? ¿Quién es el vicepresidente del Senado? ¿Cómo se aprueba una ley? ¿Qué es una mayoría simple? ¿Qué es una ley? ¿Cómo se llama esa? Orgánica. Orgánica, inorgánica y decompuesta, lo que tú quieras. El espíritu, coja un video, yo siempre me río cuando dicen, aquí cuando Paliza era diputado, un video que se hizo viral, de cuando Paliza se puso los pantalones en el Congreso, que decía, se hizo viral esa vez, que decía, tiene la palabra el honorable diputado del Partido Revolucionario Dominicano, José Ignacio Paliza. Así que presentan los diputados. El Congreso es político y se eligen por mayorías, que usted gana. Entonces, si vamos a reformar todo eso, eso viene de atrás. No dañemos el sistema, que la cosa es por otro sitio. El doctor Sierra hablaba de los problemas durante Semana Santa y de la cantidad de accidentes de tránsito, de motocicletas, de alcohol. Y yo les voy a decir algo. Nosotros fuimos partidarios de la aplicación de la ley de Interior y Policía que controla el horario y la venta de bebidas alcohólicas en lugares abiertos, en horarios, esas cosas. Solamente quiero decir algo. Si ya vivimos en un país con tanta estadística y con tanto control, ¿por qué no? Así como yo vi que a inicio del gobierno de Danilo Medina se tomaron medidas sin precedentes, y es que eso era de me voy en una camioneta con una olla de espagueti y un pote de romo para la playa, móntense todo. Y aquí vemos desde hace 2 o 3 años que se prohibió que la gente se monte en una camioneta atrás, ¿verdad? Entonces, que todavía le hemos dicho a varias gente que deben de controlar más eso, porque inclusive hay brigadas del ayuntamiento, del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de eso, que inclusive están llamando la atención las autoridades de ahí mismo, porque los mismos empleados que van a repartir para limpiar las aceras y los contenes, lo montan en una camioneta atrás. Entonces yo creo que el orden comienza por casa. Ahora, y las mismas autoridades no han podido. El otro día vi a una autoridad de Obras Públicas pelear con un chofer, porque iba en un camioncito con 2 personas y el chofer iba solo adelante y los otros 2 se le montaron atrás. Tú sabes cómo son los tipos, no, vete adelante, y se montaron atrás. Es que no pueden manejar las cosas. Entonces lo mismo lo digo con Semana Santa. Le tengo una propuesta. Un proyecto general de país, de nación, donde se involucre el gobierno, las autoridades, el COE y los ayuntamientos. Que se prohíban definitivamente en Semana Santa, el uso de gente que se monte en vehículos atrás. 1. 2. Que se le otorgue transporte, que se prohíba el uso de motocicletas en Semana Santa. De jueves a domingo usted no va para la playa a beber en un motor. Señores, estamos hablando que de los 200 o 300 accidentes que hay, el 80% es en una motocicleta. Claro.
porque la gente bebe en Semana Santa y eso no lo vamos a prohibir. Entonces, ¿por qué no damos? Y cuarto, vamos a proponer como medida colateral que todos los ayuntamientos desde las ciudades, por ejemplo, desde aquí de Santo Domingo, el de Santiago, el de Puerto Plata, otorguen ciertos transportes gratis ese día en autobuses hacia las carreteras, hacia los centros normales. A la gente de Boca Chica nosotros le damos transporte, porque a nadie se le va a ocurrir coger un motor en una motocicleta de aquí para Punta Cana. El problema es cuando vienen esos motoristas borrachos de los ríos y de la cosa a las 5 y 6 de la tarde, y ahí están quienes son. Entonces, la camioneta o el camioncito atrás y de eliminar los motores se puede hacer y no va a pasar absolutamente nada. Hoy es un día de justicia y derecho y nosotros tenemos un excelente invitado en el día de hoy. No podemos pasar sin dejar claro y a la gente qué bueno que esto está ocurriendo. No, uno lo lamenta en el fondo porque no le gusta la forma, porque personalmente lo que me da vergüenza el sistema de justicia, el sistema de cárceles, el sistema de policial, me da vergüenza verlo. Pero gracias a Dios, yo creo que así como nos quejamos de las noticias falsas y de las redes sociales y del exceso de medios de comunicación y de lo mal que está todo este sistema, gracias a Dios que a veces, aunque se tarda, porque en el caso del doctor Julio Gómez se tardó en reaccionar la justicia, ¿verdad? Sí. Pero es un efecto de la sociedad y es un efecto de la movilización de los medios de comunicación y de las redes sociales. Un efecto positivo. Y hoy estamos viendo que ojalá y el león ese, oye la palabra, el león ese que grabó el video en La Victoria, que hoy movilizó a la fiscal adjunta Ginara, ¿cómo se llama? Gina Llaverías. Ya la movilizó a ver si es verdad que el león ese, porque ese es un león, ese no es el médico de doctor, ¿cómo se llama? Julio Gómez. Ese es uno que fácil tiene otra historia y hasta la misma. Pero dice que tiene. Ahora, pero bien, muy bien. La que él quiera. Pero ya está reaccionando y eso es bueno que veamos lo que están haciendo los medios de comunicación y las redes sociales. Un señor en una cárcel donde no hay comida, lo que hay es el ñao, ¿cómo se llama? El chao, donde no hay uniforme, donde no hay donde dormir, donde no hay condiciones y donde se puede dar el lujo de ponerse unos audífonos con wifi y pedir un celular. Porque lo raro de eso es que el señor está con un celular en una cárcel. Bueno, amén. Mando este video y ojalá que salga, que ese señor no nos defraude o que salga con otra cosa, porque ese es el gran problema aquí, que es el del botiquín del carro. Ojalá. Ahora, ¿qué quiero hacer referencia? Tenemos que hacer justicia por los medios de comunicación. Tenemos que seguir esperando a Julio Gómez que dure 6 meses o 10 meses. ¿Cuánto duró el pobre médico? 6 meses. 6 meses preso para que alguien le otorgara una medida de defensa propia, como lo ve la gente, no como ustedes lo ven con sus cosas. Y un señor que tiene un cuento que por lo menos es tan fuerte que a lo mejor se lo vamos a creer, que desde La Victoria está pidiendo que se le hagan, porque yo no creo que nadie tan bruto de pedir que se le haga justicia. Yo no sé si él es culpable de eso o no. Ahora, que contesten rápido. Y esa fiscal que dijo que iba a investigar el caso, porque es muy sencillo, él está diciendo, de lo que me tienen preso, yo no cometí ese yo no cometí ese hecho, y llamen a la mamá y al papá, que ni yo me llamo así, que saben cómo es el hombre, el moreno tal, que sabe cómo es el que cometió el coso. Si es así, simplemente hay que sacarlo. Ahora, usted quiere someterlo por otra cosa, sométalo por lo que usted quiera. Ahora, ese proceso no puede durar años. Ni el hecho de que pueda haber tenido 4 procesos por otra cosa es un problema, porque claro que sí, cuando la policía quiere llevar un chivo expiatorio o una cabeza para que se haga culpable de un asesinato, ¿a quién van a buscar? ¿A un cura? ¿Van a buscar un delincuente?
Pero no podemos seguir tapando el sol con un delincuente, con otro delincuente, y echándole la culpa a uno, porque así sí es fácil. El debido proceso debe cumplirse siempre, porque... ¿Qué palabra? El debido proceso debe cumplirse siempre, porque puede afectar a presuntos culpables, pero también puede afectar a muchos inocentes, y ese es el gran peligro. Bueno, no, y a las autoridades que sepan que hay un exceso. Mira, por las redes y los medios la gente pide aumento de presupuesto, pide 4%, pide salud, pide aumento de salario. La gente se queja, la gente reclama, y las autoridades yo creo que deben de tener, porque no es verdad que si tú vas a trabajar todos los días en base a una presión, claro. Porque aquí lo que más hay es necesidades. Pero en algunos casos parece que funciona. Y entre toda esta presión, la noticia falsa, la cosa, óyeme, hay que llamar la atención porque no puede continuar así. Claro. A mí a veces me preguntan, el día que yo voy a Interior y Policía, o que tú compras un arma de fuego en República Dominicana y que te cobra un impuesto anual por eso. Yo quiero buscar la ley a ver qué dice qué es un arma de fuego. Instrumento que se usa para usar flores. Instrumento que se usa para echarse perfume o para exhibirlo en el cinto y que se vea bonito. No es una cosa que se usa para defenderse. Eso agrede. O para agredir. O para agredir. Entonces, pero si usted está pagando, se la venden carísima, le cobran su impuesto, le hacen unos exámenes, le hacen una prueba médica, le cobran un impuesto todos los años. A usted le están dando la capacidad de que usted use bien eso. De que si usted tiene que defenderse porque hay una gente que le quiere hacer algo, usted lo tiene para eso. O díganme qué otro uso es que tiene. ¿Verdad? Díganme qué otro uso es que tiene el asunto. Siempre hay como un disparate, que las armas, que si no las armas. ¿Cuál es el sistema? Entonces el sistema de justicia tiene que entender que tiene eso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de eso? Usted no tiene un señor. Entonces va a seguir pasando que cuando usted venga un ladrón, se mete a su casa, usted lo agarra y usted dice, bueno, si yo estoy durmiendo con mi familia dentro de mi casa y se metió un señor a mi casa, ese señor sabe que yo estoy aquí, que yo estoy armado. Ese señor no viene aquí a tirarme flores, ¿verdad? Entonces usted coge y le da un tiro. Y después que usted le da un tiro, el tipo cuando va corriendo sale, usted tiene que jalarlo, jálelo para adentro, que si fue en la acera van a decir que le va a pasar lo del doctor, ¿cómo se llama? Julio Gómez. Julio, jálelo para su acera, para adentro de su propiedad, porque no puede ser allá afuera. Es verdad. Sí, vamos, claro, tiene que ser lo suyo, porque usted no va a poder decir. Por eso es que usted ve siempre la construcción de expediente, y lo vimos en el caso de la UAS. Cámbiate el cañón en la que sé yo qué, eso no es película. Llámate un guardia, tú tienes un cañón, cambia eso está la llamada ahí. Por eso está preso, ¿cómo se llama? Blas Peralta. Y eso de, fulano entró, ay, yo no sabía que estaba desarmado, a usted se fuñó. Si usted entró a mi casa de noche con mi familia aquí adentro, sabiendo que hay gente, yo no tengo que esperar para tirar que usted esté armado o no. Porque yo estoy pagando una pistola que estoy pagando para eso, para saber si me están cobrando por eso y me están vendiendo legalmente. Mira, cuando la justicia deja de funcionar, Michelle, el ciudadano, como tú, se expresa de esa manera. Todo tiene que ver con que la institucionalidad funcione o no funcione. Cuando el sistema de justicia no funciona en un país, deviene la situación en violencia, ¿verdad? En tomar la justicia por sus propias manos y que el ciudadano se sienta impotente. Alicia Ortega hoy tiene una demanda de la cárcel, de video, que la están amenazando. Un video también. La indignidad se es de la cárcel que Alicia Ortega, y no es allantando, ella no necesita más números ni más rating. Vamos a aprovechar el nivel de nuestro invitado para hablar de ese tema, que es la predictibilidad. O sea, cómo un profesional del derecho, por ejemplo, puede predecir cuál es el resultado, ¿verdad?, de un proceso de acuerdo con la ley. O sea, o en un mismo hecho debe tener la misma sentencia. Claro. No sé, en cada caso el mismo hecho debe tener la misma solución jurídica. Sin embargo, eso no es lo que pasa y lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a cumplir con el debido proceso de hacer
corte comercial, pero venimos inmediatamente. En el día que más se ve en el Tambito y Escuchado.